Hola, muy buenos días, mis queridas. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en este inicio de semana? Por aquí muy bien, gracias a Dios, con mucho frío, pero por las misericordias de Dios muy bien, gracias al Señor, esperando que tengan una buena semana y desde ya les doy la bienvenida a Casa de Vida de Mujeres número 93 en nombre de la pastora Lourdes, de Paola Cero y demás líderes del ministerio. Les doy la más cordial bienvenida, esperando que esta plática sea de bendición para cada una de nosotras. Y bueno, los anuncios, igual que todas las semanas, oración viernes y sábado 8 de la noche. Los servicios dominicales sabemos que estamos en vía presencial o online a través de Facebook, YouTube, de 9 de la mañana, 11:30 de la mañana y a la 1:30 de la tarde. Sigan, mis queridas, las páginas de las redes sociales de CBL y la CBL News, donde encontrarán las noticias del acontecer diario que está ofreciendo CBL para cada una de nosotras, para nuestro crecimiento personal y para estar allí unidos con el Señor, sirviéndole en un solo cuerpo, en un solo espíritu, en un amor con el Señor. Amén. Bueno, nada. Vamos a estar orando esta mañana de hoy para que el Señor tome control de esta plática. Señor, te alabamos, Padre, te bendecimos, te honramos y te exaltamos, Señor. Te damos, Señor, la más, Señor, gracias, Señor. Te damos gloria, te damos majestad, te damos honor por los siglos de los siglos, Señor. Te damos tantísimas gracias, Señor, por todo lo que hiciste, harás y seguirás haciendo por nosotros, Señor, a pesar, Señor, de nuestra humanidad, Señor, a pesar de cómo somos nosotros, Señor, tú nos sigues amando y sigues estando con nosotros, Señor, siempre, Padre. Gracias por la vida, Señor, por el pan de cada día, por el techo, por el vestido, Señor, por la dirección que nos da, Señor, a nuestras vidas, Señor, y por todo el amor, Señor, que pones en nosotros, Señor. Te pedimos hoy que nos ayudes, Padre, en todo lo que necesitamos, Señor, en nuestras vidas, Padre, que podamos menguar nosotros, Señor, para que crezcas tú todos los días, Padre, que podamos vivir tu palabra en nuestra vida diaria, Señor, que podamos estar conectados contigo, oh Dios mío, expectantes, atentos a la enseñanza, Señor, y poder meditar en tu palabra, Señor, para honrarla y vivirla todos los días de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Bueno, mis queridos, hoy vamos a estar dando la lección de nuestro manual número 43, que tiene por nombre Jesucristo mi libertador. Jesucristo mi libertador. El versículo clave lo tenemos en Juan 8:32, que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libre. Si permanecemos entonces en la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, seremos verdaderamente sus discípulos y vamos a conocer la verdad, que la verdad está contenida en toda la palabra de Dios, y esta nos va a hacer libres, y nos hace libres porque vamos a conocer qué es lo que el Señor quiere para nosotros, qué es lo que el Señor no le agrada de nuestra humanidad, y vamos a ir desechando esas cosas, y el Señor nos va a ir bendiciendo cada día con más plenitud, más gozo, más llenura del Espíritu, porque nosotros nos estamos despojando de esa naturaleza caída y estamos, ¿verdad?, aprendiendo a diario de la mano con Él a través de su palabra a ser a su imagen y conforme a su semejanza, a tener su carácter y no el nuestro, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. La libertad, mis queridas, es el derecho de toda persona para elegir responsablemente su forma de pensar, de creer, de actuar, de vivir. Entonces la libertad es un derecho humano y es fundamental. Las sociedades occidentales por lo general defienden las libertades humanas, aunque en muchos casos no la entienden conforme a la palabra de Dios. Lo opuesto entonces a libertad es esclavitud,
que es privar a alguien de su libertad, aunque no solo se refiere a encarcelarlo físicamente. Hay muchas personas esclavizadas en las emociones, sexualmente, atadas a perversiones y a pecados diversos, mis queridas. Hay esclavos en el alcohol, hay esclavos, hay personas que son esclavizadas en la droga, en la comida o al que dirán. Y de todas estas cosas nosotros debemos de ser libres. Entonces la esclavitud, mis queridas, es sinónimo de sujeción involuntaria, de sometimiento coercitivo. Es decir, cuando a alguien no se le permite ejercer libremente su voluntad para tomar decisiones, aunque sean equivocadas, allí es una forma de esclavitud, ¿verdad? Es muy amplio el concepto, mis queridas, de esclavitud y de libertad en el ser humano, por lo que vayamos a la palabra de Dios para ver qué aprendemos de ella con respecto a esta palabra, ¿verdad? A esta esclavitud que el Señor no quiere para nosotros, porque Él vino a hacernos libres, ¿verdad? Entonces, el primer punto del manual dice esclavitud como resultado del pecado. Y dice que cuando el ser humano pecó desobedeciendo a Dios, se salió de la autoridad del Padre y cayó bajo la autoridad del diablo, lo que nos acarreó a todos, ¿verdad? Diversas maldiciones. En el universo solo existen o hay dos reinos, ¿verdad? El reino de Dios y el reino de las tinieblas. O estamos en uno, mis queridas, o estamos en otro. Y debemos de estar atentas y observantes en cuál estamos cada una. ¿Estás en el reino de Dios o perteneces al reino de las tinieblas? ¿A qué reino perteneces? Yo les puedo decir que yo, desde que creí en Jesucristo como mi Salvador y le confesé, abrí mi corazón, ¿verdad? Y lo invité a morar en mí, pues yo vivo en el reino del Señor, en el reino de Dios, en el reino de Dios y su justicia, bajo su gozo, bajo su paz, bajo su bendición. Esto no quiere decir que no vayamos a tener problemas. Sí, siempre vamos a tener algunas circunstancias adversas, a veces vamos a estar felices, pero a veces vamos a tener algún familiar enfermo, vamos a tener situaciones que a veces nos van a entristecer, pero con todo y eso el Señor está con nosotros, y si aplicamos a esa circunstancia, ¿verdad?, la palabra de Dios, entonces en medio de esa circunstancia, en medio de esa aflicción, en medio de esa congoja, en medio de esa falta de gozo, ¿verdad?, incluso podemos tener paz en medio de la tormenta. La palabra nos dice que demos gracias a Dios porque cuando creímos en el Señor Jesucristo fuimos libertados del reino del diablo y de su esclavitud. Fíjense lo que dice Colosenses 1 del 12 al 14. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Por eso entonces el Evangelio predica el arrepentimiento de pecados y la fe en Dios para entrar a su reino. Marcos 1 del 14 al 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Entonces el pecado, la desobediencia siempre nos va a acarrear a todos maldición. Una lista de ellas la encontramos en Deuteronomio 28, que les recomiendo entonces que lo lean, que allí está las bendiciones de la obediencia y las maldiciones o lo que acarrea las consecuencias de no obedecer al Señor. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino a redimirnos, es decir, a rescatarnos de la maldición de la ley. Como lo dice Gálatas 3:13, Dios no quiere que vivamos más en desobediencia, sino en bendición. Y como siempre hemos dicho por aquí, y yo he creído que una vez que aceptamos a Cristo como nuestro único y Salvador personal, nosotros decidimos en ese momento darle nuestro libre albedrío y ya no vivir nosotros más por nosotros mismos, sino vivir a través de la luz de su palabra, a través de lo que Él nos dice. Renunciamos entonces a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a lo que uno cree, a lo que uno piensa, y empezamos a creer, a pensar y a sentir como Dios mismo
siente, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que ejerzamos nuestro libre albedrío, pero para darle nuestra voluntad a Él, nuestro carácter, nuestras decisiones, para que Él haga por nosotros, para que Él nos dirija y para que nos vaya siempre bien. Muchas personas, entonces dice el punto 2, que muchas personas viven en esclavitud, ya sea por ignorancia, por engaño y mentira, por la intimidación y amenazas o por el uso de la fuerza. Muchas personas son controladas y son abusadas por las personas, por sus consemejantes, ¿verdad? La pobreza y la enfermedad también es una forma de esclavizarnos. Y dice aquí que hay quienes no pueden soltar su pasado, sienten culpa por el pecado que cometieron o dolor en múltiples injusticias que recibieron y viven atormentados al punto de no poder seguir adelante. Entonces hay que perdonar, mis queridas, hay que sanar heridas del pasado, hay que dejar al control de nuestro Señor estas emociones que lejos de hacernos vivir bajo la justicia, bajo la paz y bajo el gozo del Señor, nos hacen vivir, ¿verdad? En esclavitud, nos hacen vivir mal cuando podemos vivir bien. Hay diferentes formas de esclavitud, como les decía, está la mental y emocional, vivir en el rencor, en el resentimiento, en la ira, en ansiedades, en temor, o sufrir de depresión, tristeza o angustia, ¿verdad? Son una forma también de esclavitud. El diablo está detrás de todas estas formas de esclavitud. Es quien busca mantenernos atormentados y confundidos todo el tiempo con estas mentiras. Entonces hay que nosotros descubrir y estar atentos de estas patrañas del enemigo para nosotros poder, ¿verdad?, pedir al Señor en oración que nos libere y entregarle estos sentimientos que lejos de hacernos felices y plenos nos llevan a estados depresivos, nos llevan a estados melancólicos, nos llevan a vivir, ¿verdad?, en esa angustia en donde Dios no quiere que nosotras vivamos, mis queridas. Hay otros tipos también de esclavitud como el alcoholismo, la drogadicción y la glotonería. Hay que estar muy pendiente de eso. Hay gente atada a la avaricia, a los celos, a la envidia o personas también que viven con dependencia a otras personas. Entonces, es bueno tener amistades, es bueno estar, ¿verdad?, bajo la sujeción de nuestros esposos y estar en familia, muy bien, pero debemos de tener mucho cuidado que estas personas que estén a nuestro alrededor no nos manipulen, que estas personas no nos maltraten o no nos hagan daños emocionales que a la larga pueden ser muy dañinos para nosotras. ¿Y quién es más, mis queridas, que nosotras mismas, para nosotras entender qué estamos sintiendo, para entender qué estamos viviendo y cómo lo vamos a procesar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios para cada una de nosotras? Nosotras, mis queridas, nos tenemos que amar, nos tenemos que valorar, nos tenemos que sentir hijas de Dios amadas, las niñas de sus ojos, porque si nosotros no nos valoramos, si nosotros no nos queremos, si nosotros no nos consentimos, si nosotros no nos sentimos hijas de nuestro Padre Celestial, que tenemos que vivir en bendición y bajo toda la plenitud de lo que el Señor nos dice en sus escrituras, entonces, ¿verdad? ¿Quién más que nosotras para detectar todas esas cosas y para desechar esas cosas o esas emociones o esas personas que nos quieran controlar de nuestras vidas? Hay que discernir, y cuando nos sintamos de una forma que no sea en plenitud y en gozo, hay que ver y buscar la raíz de este problema para sacarlo de nuestras vidas y para tener vidas bonitas, vidas alegres, vidas provechosas, vidas en donde podamos, ¿verdad?, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay miles de esclavizados también en el sexo, a la pornografía y a diversas perversiones sexuales, ¿verdad? De todas estas esclavitudes, mis queridas, el Señor Jesucristo nos quiere liberar si nosotros se lo permitimos. Nosotras somos las que debemos de abrir nuestro corazón y decir: esto no está bien, tengo que arreglar esta situación porque esto de verdad no me conviene, esto no es para mí, esto no es una situación en donde el Señor me quiere.
y debemos de evaluar esas cosas. Dice aquí la codependencia es un problema emocional caracterizado por una dependencia afectiva obsesiva hacia otra persona y su relación con esta. Este tipo de relaciones entonces disfuncionales, codependientes, son frecuentemente en familiares que cuidan enfermos crónicos, discapacitados, alcohólicos o drogadictos. Muchas veces la familia gira en torno entonces a estas personas que es esclava de algún vicio, quedando esclavizadas estas personas también. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos tipos de esclavitud. El punto 3 nos dice, ¿quién gobierna mi vida? Hagamos entonces una reflexión, mis queridas, seria, guiada por el Espíritu Santo, para saber dónde necesitamos recuperar nuestra voluntad cedida a alguna conducta o sistemas de pensamientos esclavizantes. Por ejemplo, ¿te gobierna tu apetito y tus deseos? ¿Qué te gobierna? ¿Te gobiernan tus costumbres y tus tradiciones contrarias a Dios? ¿Cómo son limpias? Como son las limpias, el culto a la muerte, la hechicería, los amuletos, etcétera, etcétera. ¿Qué te está dominando? ¿Qué te está esclavizando? Te gobiernan personas que te dominan, te atemorizan e incluso te hacen actuar de manera que tú no deseas. Hay personas que abusan de ti y contra las cuales están resentidas o tú las odias o ellos te odian, te domina alguna sustancia o comida. Mi querida, Jesucristo vino a liberarnos de todo este tipo de esclavitud. Debemos de abrir nuestros corazones y dejar eso al Señor para que el Señor haga en nuestras vidas, nos libere de estos cautiverios que no nos convienen. Lucas 4, 18, 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor de Dios. Ha llegado el tiempo del favor de Dios a tu vida. Entonces decide hoy por nuestro Señor, decide hoy, ábrele tu corazón si es que aún no le has abierto tu corazón para conocerle, para que Él entre en ti, para que haga vida en ti, para que haga ese parte de agua en tu vida, ese antes y después que todas necesitamos, y que ese vacío que a veces tú sientes, mi querida, en tu corazón, que no lo llena el Padre, que no lo lo llenas tus padres, que no lo llenan tus hijos, que no lo llevan tu esposo, que no lo llena nada alrededor de lo que te rodea a ti, pues ese es del tamaño y del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Confiésale hoy, ábrele tu corazón, pídele perdón por tus pecados, y la palabra dice que Él entrará y comerá contigo y vivirá contigo y te hará una nueva criatura. Experimenta estas cosas que te estoy diciendo, de verdad. En mi vida fue un antes y un después de conocer al Señor Jesús. Es maravilloso dejar que el Señor Jesús halle cabida en nuestro corazón, en nuestras vidas, y nos enseñe a ser verdaderamente sus hijos, sus discípulos amados. Toda mujer entonces es digna de ser amada, no es digna de ser explotada, ¿verdad? Tenemos un libre albedrío para decidir con responsabilidad sobre nuestras vidas, pero para decidir correctamente necesitamos ser aconsejadas e instruidas por la palabra del Señor. Romanos 8, 13 al 16 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que nos redarguye, es el que nos da testimonio de verdad que somos nuevas criaturas, que somos hijos de Dios. Nuestra libertad no es una libertad no sujeta a leyes, sino una que se ejerce por amor al Señor, guardando sus mandamientos, ¿verdad? Juan 14, 15 al 16 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, dice el Señor, y os dará un consolador, para que esté con vosotros
para siempre. El Señor vino, ¿verdad? Y Él decía que nosotros debíamos de guardar los mandamientos y Él iba a rogar al Padre que nos enviara el Consolador, que es el Espíritu Santo, que es nuestro Paracleto, que es el que es nuestro ayudador, es el que nos direcciona, el que está allí, como yo siempre le digo, el Pepe Grillo, diciéndonos que estamos malos y en qué estamos fallando y en qué nos debemos de arrepentir, ¿verdad? El punto 4, mis queridas del manual, dice: pide al Señor que te haga libre. Debemos de pedir al Señor que nos haga libre, que su gobierno se establezca en todas las áreas de nuestra vida. Libertad es poner al preso en libertad, soltarlo del poder de alguien o de algo, liberarlo de las ataduras físicas, de las ataduras mentales y espirituales, dejarlo libre de toda opresión, libre del opresor. En la autoridad de Cristo, entonces podemos ir, mis queridas, contra todo esto que impida nuestra libertad y la realización de su plan divino. ¿Quieres entonces ser libre para decidir responsablemente, para cumplir tus deberes, tus compromisos y asumir todas las consecuencias de tus decisiones sin culpa? ¿Ya? La palabra y el poder de Cristo lo harán en cada una de nosotras, pero nosotras debemos decidir salir de esa situación que no nos conviene, salir de eso que nos atormenta, salir de ese pecado que nos manipula y esclaviza muchas veces. Juan 8, 31, 36 dice: dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Entonces, ¿qué estamos esperando? Debemos hacer este ejercicio individual. Haz, mi querida, todas, hagamos una lista de aquello que consideramos o que nos mantiene en esclavitud. Una lista específica de todo lo que nosotros consideramos en nuestro interior que nos puede mantener esclavizadas en algún momento. Heridas, abusos y pecados del pasado. Debemos reconocer el temor, la ansiedad, la depresión, la tristeza o la angustia que nos esclaviza. Pecados actuales como soberbia, orgullo, rebeldía, pecado sexual, control o manipulación o celo, o prácticas de ocultismo, idolatrías o pactos de hechicería, o la muerte algún pecado de muerte que se haya realizado. En adicciones, por ejemplo, a sustancias o personas, presenta una lista entonces al Señor con humildad, solicitándole el perdón de tus pecados a través de su sangre derramada y acepta su perdón. Decide perdonar también, mi querida, y soltar a cada persona que te hirió o te esclavizó. Nómbralas con su nombre, con sus apellidos. Yo perdono a María Pérez, yo perdono a Claudia Rodríguez, yo perdono por esta o por aquellas circunstancias. Haz ese ejercicio para que sientas una liberación y operará en tu vida un cambio. Hazlo en voz audible ante la presencia del Señor. Pídele que te sane de ese dolor, pídele que te quite todo quebranto del corazón, de las emociones, que te libere los pensamientos negativos que te atormentan. Renuncia también a toda práctica de pecado y pide que te libere por su palabra y el poder, y por su palabra y por su poder, de toda esclavitud y de todo poder demoníaco. El Señor lo hará, mis queridas. Su palabra dice que debemos encomendar nuestros caminos en Él
confiad en Él y Él hará. Él siempre nos traerá bendición, Él siempre nos traerá consuelo, Él siempre hará por nosotros cosas que nosotras mismas no nos podemos imaginar, pero así Él es con nosotras, Él nos ama, Él sabe todo lo que necesitamos, Él está consciente de todo, pero también quiere que nosotras demos ese paso de arrepentimiento, ese paso de perdonar, ese paso de buscar en nuestro interior qué es esa raíz de amargura, de dónde nació, de dónde surgió, para Él poder arrancarla y para Él poder sacarla de nosotros para que nosotros vivamos verdaderamente libres y en plenitud. Mantengámonos en su amor, en su palabra, escuchando y leyendo los salmos, escuchando alabanzas, yendo delante de su presencia, ¿verdad? Para mantener esa libertad. Si requieres ayuda, acude a tu líder de casa de vida. El Salmo 34:4-6 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Estén pues, mis queridas, firmes en libertad, en esa libertad que Cristo quiere para cada uno de nosotras, que Él conquistó en la cruz del Calvario, para que nosotros, ¿verdad?, nos mantengamos en esa libertad y no estemos otra vez sujetas a esa esclavitud del pecado que no nos conviene y que trae a nuestras vidas ruina, que trae maldición a nuestras vidas, que no nos deja vivir en esa plenitud en la que el Señor quiere que vivamos. Bueno, mis queridas, espero que hasta aquí esta plática, ¿verdad?, les haya hallado cabida en los corazones de cada una, esperando que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén en cada una de nosotras y que podamos reconocer todas estas cosas que el Padre quiere que reconozcamos en nuestras vidas para vivir en plenitud, en gozo, en justicia, en paz, en amor. Oremos esta mañana para dejar todo esto delante de la presencia del Señor. Señor Jesús, nos sentimos felices, Padre, porque tu palabra ha sido revelada una vez más a nuestros corazones, Señor, en este día, una vez más para librarnos del peso de la incertidumbre, de la esclavitud y del pecado, Señor. No somos más nada, Señor, sin ti, Padre. Todo lo que sucede, Señor, en nuestras vidas, Señor, tiene propósito, Padre, porque todo, como dice tu palabra, todo nos ayuda a bien, Señor. Las cosas que nos suceden, Señor, no nos definen, Señor, ni las luchas que vivimos, Señor, sino tú, Padre. Tú nos defines. En ti, Señor, somos más que vencedoras, Padre. Somos hijas, Señor, tuyas del Altísimo, somos coherederas contigo, Señor, no solo de tus riquezas, Señor, sino del reino de los cielos también, todo que tiene disponible para nosotras todas estas cosas que tú nos suples, Señor, nuestras necesidades, Señor. Tú nos ayudas, Señor, en todas las cosas, Padre. Gracias por haber puesto, Señor, a nuestro alcance, Señor, la oportunidad de ser generosos, de ser amables, Señor, de ser amorosas, de ser comprensivas, de ser misericordiosas, Señor, de ser perdonadoras y perseverantes, Señor, y llenas de fe y de esperanza, Señor, porque la vida lejos de ti, Señor, no es nada, Señor. Tú la llenas todo, Señor. Contigo todo es posible, Padre. Tú nos liberaste, Señor, de las influencias, Señor, del mal, Padre Santo, para trasladarnos, Señor, a tu reino, Padre. Y no, Señor, hay acusación en nuestra contra que pueda quebrantar esta verdad, Señor. Somos tus hijas y si somos hijas tenemos Padre, un Padre bueno, un Padre interesado en darnos bienestar, todo ese bienestar que necesitamos, Señor. Lo tenemos, Señor, lo abrazamos, Señor. Ese bienestar es nuestro, Señor. Fructifícate, Señor, en nosotros, Señor. Que tus frutos abunden en cada una de nosotras, Señor. Nos declaramos seguras, Padre, de compartir la ciudadanía celestial con Cristo, Señor. Permanecemos, Señor, contigo juntamente, Señor. Somos extranjeros en la tierra, Padre, y anhelamos fervientemente, oh Dios mío, el momento en que podamos regresar a nuestra
nuestra patria celestial contigo juntamente, para compartir, oh Dios mío, a tu lado y por el resto de la eternidad, Señor. Aunque muchos se levanten para señalarnos, nosotros nos levantaremos para amar, para ayudar, para bendecir, para apoyar y cuidar, porque esa es tu naturaleza y esa naturaleza tuya es nuestra y nos identifica como tus hijos y daremos gloria y seremos gloria tuya en la tierra, Padre. Te alabamos, Señor, te exaltamos, Señor, te adoramos, Padre. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis queridas, estamos despedidas por esta semana. Espero que Dios las guarde y puedan fructificar esta semana, puedan tener una semana altamente bendecida y productiva, que todo lo que toque en sus manos, que todo lo que miren sus ojos, que todo lo que declaren con su boca, que todo lo que oigan con sus oídos y todo lo que vean, lo que hablen, lo que digan, lo que toquen, lo que pisen, sea altamente bendecido por nuestro Señor. Pasen buena semana, bendiciones abundantes. Nos vemos el próximo lunes por este mismo auditorio. Bye bye.